comenzar en esta mañana contándoles una historia que va a ser importante para nuestra predicación. En 1956, Jim Jones fundó la iglesia El Templo del Pueblo en Indianápolis, en Estados Unidos. El joven Jones era un pastor que estuvo interesado desde su juventud por los derechos de los segregados, por el derecho de los pobres y de los marginados. Tal es así que en 1961 fue nombrado director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis por su labor. Su iglesia fue creciendo en número, cada vez tenía más adeptos. La política, la prensa, estaba muy contento con este Jones por su labor social. Hasta que hubo varios incidentes que hicieron que Jones tome la decisión de mudar toda su congregación fuera de los Estados Unidos. Se fue a Guyanas. Allí en Guyanas estableció su paraíso. Convenció a muchísimas personas para que lo dejaran todo en Estados Unidos. Familias enteras se fueron a vivir a las Guyanas. Allí edificaron sus casas, trabajaron la tierra, criaron animales. Realmente vivían en una comunidad que lo compartían todo. En 1978, los seguidores de Jones bebieron un jugo mezclado con cianuro, provocando el suicidio colectivo más grande que recuerda la historia de la humanidad. Nosotros pensamos al día de hoy, ¿qué fue lo que hizo Jones para convencer a tantas personas para que tomaran esta decisión? Aquel día murieron 918 personas. A los bebés les inyectaron el veneno. Y uno se pregunta, ¿qué hizo Jones para convencer a estas personas que suicidándose y asesinando a sus hijos pensaban que estaban haciendo algo que Dios lo iba a aceptar? Esto, hermano, nos lleva a la reflexión del legalismo. El legalismo hace lo mismo con nosotros, nos confunde, nos hace pensar que los sacrificios humanos que podamos hacer van a agradar a Dios. Y ese es el problema que tenemos en nuestro matrimonio. Nosotros estamos viendo qué hace y qué no hace nuestro cónyuge. Cargamos un peso sobre ellos que ni siquiera nosotros podemos llevar. Vemos si lee la Biblia, si ora, si hace o no hace tal cosa, para ver si se gana el favor de Dios. A los jóvenes les enseñamos a que si tienen un buen comportamiento van a ser aceptados por Dios. Pensamos que les enseñamos a que si no van a los boliches, si no usan tatuajes, si hacen tal o cual cosa, ellos van a ser aprobados por el favor de Dios. Ese es el legalismo que se mete también en nuestra iglesia. El legalismo está tan metido en las iglesias que desdibuja a las personas, directamente las anula desde el principio y propone un sistema vertical y piramidal donde vos tenés que cumplir ciertos estándares, tenés que hablar de cierta forma, pensar de cierta manera. No busca la unanimidad, busca la uniformidad. Si pudiera el legalista, nos vestirían a todos iguales, nos cortarían el pelo a todos iguales. Entonces, ahí vas escalando en esa pirámide legalista que están en las iglesias, donde en la cima está el líder. El líder recibe todo honor porque él es el estándar de lo que se debe hacer y no hacer. Y terminamos siendo engañados. El problema de esto, hermanos, del legalismo, es que nosotros terminamos creyendo que valemos por lo que hacemos. El legalismo destruye la vida de las personas que quieren acercarse a Jesús. Lo único que hace es alejar a las personas de Dios, porque es imposible agradarle. Y este es el mismo problema que tenían las iglesias de Galacia. Había unos legalistas que estaban queriendo convencer a los cristianos de que debían volverse judíos para que Dios los aceptara. Tenían que hacer sacrificios, ¿no?, de cumplir todos los mandamientos del Antiguo Testamento para ser agradados por Dios. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que uno llega a ser realmente justificado delante de Dios? ¿Por la fe o por cumplir con las obras de la ley? Y esto es lo que vamos a ver les invito a abrir sus Biblias, en Timoteo capítulo 3, y acá vamos a ver 4 argumentos que nos presenta Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, vamos a ir desde el versículo 1 al 14.
Pablo nos va a dar 4 argumentos para que podamos entender de que la justificación, la salvación es por la fe y no por cumplir mandamientos. Dice así el versículo 1 de Gálatas capítulo 3. Fíjense en la forma tan sutil que tiene Pablo de hablarle a los Gálatas. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quien Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. ¿Han tenido tantas experiencias en vano? Si es que de veras fue en vano. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje? Hermanos, lo que está diciendo acá Pablo son preguntas retóricas que demandan la respuesta por la fe. Ahora necesitamos entender algunas cosas que dice el texto para poder que todos estemos entendiendo lo mismo. Cuando dice las obras de la ley, la palabra ley se utiliza como resumen. Resume todo el Antiguo Testamento. Resume todos los mandamientos. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Resume todas sus fiestas, resume todos sus rituales como la circuncisión. Todo el Antiguo Testamento queda resumido en la palabra ley. La palabra obras, en su original es ergón, que también se puede traducir como trabajo. Por lo tanto, las obras de la ley no es más que el trabajo humano, el esfuerzo humano por tratar de cumplir con todas las leyes del Antiguo Testamento. Y esto es importante que lo podamos entender, porque acá lo que está diciendo Pablo es que ¿cómo es que recibieron el Espíritu Santo? ¿Por la fe o por el esfuerzo de tener que cumplir un montón de mandamientos? Y la respuesta es por la fe. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre personas individuales y eventuales. Podrían ser reyes, sacerdotes o profetas. Sobre los ungidos de Dios venían. Pero en el Antiguo Testamento encontramos un profeta, que los invito a que abramos en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículos 18 y 19, que ya el profeta en el Antiguo Testamento está apuntando a cómo va a ser esto del Espíritu Santo, si lo van a seguir recibiendo los ungidos especiales o para quién es. Fíjense en lo que dice desde el versículo, es Joel 2, versículos 28 y 29. Dice el profeta, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El profeta anticipa que va a venir un día donde el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre todas las personas, sin importar su distinción de sexo, sin importar clase social. Por eso dice, siervo, sierva. Este tiempo futuro era el tiempo de Jesucristo, el tiempo del Mesías. Los Gálatas ahora están en este tiempo. Ellos han recibido el mensaje del Evangelio. Ellos están recibiendo el Espíritu Santo de Dios por creer al Evangelio y ahora lo están desobedeciendo porque están queriendo cumplir con esfuerzos humanos para ganarse el favor de Dios. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, no hace falta que lo busquen, dice que la profecía de Joel que acabamos de leer es el cumplimiento. Eso que está pasando en Hechos 2 cuando se derrama el Espíritu Santo no es más que el cumplimiento de esa profecía. Y yo quiero que, hermanos, entendamos de que cuando uno es justificado, hay un nuevo nacimiento espiritual. El Espíritu Santo viene a tu vida. Uno tenés que estarte fijando si cumplís o no con cuál o tal ritual. Vos tenés que ver si el Espíritu Santo ha venido a tu vida. Ahora les invito a que abramos en Juan capítulo 3, muy importante, una conversación de un alto funcionario religioso, legalista, con Jesús. En Juan capítulo 3, versículo 3, dice, había entre los fariseos un dirigente
de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Tenía la información correcta, Nicodemo. Está reconociendo que Jesús viene de Dios, porque nadie puede hacer las señales que hace Jesús si no viene de Dios. Sin embargo, Jesús le dice que le está faltando algo muy importante. Versículo 3 dice, dice, te aseguro, dice Jesús, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede alguien entrar de nuevo en el vientre de su mamá? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Y Jesús le va a terminar diciendo, en el versículo 5, te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, la justificación, la salvación, tiene que ver con un hecho cuando viene el Espíritu Santo a vivir en tu vida. Y esto es lo que le está tratando de decir Pablo a los Gálatas, que no sean tan torpes, que ellos recibiendo el Espíritu Santo no pueden ahora pretender congraciarse con Dios por cumplir con normas humanas. Claro, esto lo podemos ejemplificar así. Es como si uno sacaría un crédito en el banco. Un crédito muy grande. Tiene que pagar todas las cuotas. Sabe que tiene que hacer enormes sacrificios. Te privas de un montón de cosas por pagar estas cuotas. Pero un día viene un amigo que te ama mucho, decide ir al banco y paga toda tu deuda, hasta el último centavo. Entonces vos te pones contento. ¿Qué haces? Haces una fiesta, invitas a tu amigo, festejás. Pero luego del festejo viene de nuevo el siguiente mes y por una cuestión de costumbre seguís pagando esas cuotas. ¿Qué crees que va a pensar tu amigo de vos? Sí, lo mismo que piensa Pablo de los Gálatas. Torpes, habiendo empezado por el Espíritu, siguen ahora con esfuerzos humanos. Sigamos leyendo el pasaje allí en Gálatas, porque va a poner un ejemplo de fe. Y ahora esto es muy importante para que sepamos cómo es que llegamos a ser justificados por Dios si no es por portarnos bien. Dice el versículo 6 de Gálatas 3. Así fue con Abraham. Creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de fe. Esta palabra justificar es muy importante que la podamos entender porque es una de las enseñanzas fundamentales del Evangelio, que es la justificación. Nosotros usamos esta palabra justificar y eventualmente lo usamos, por ejemplo, yo me justifico cuando presento defensas y argumentos cuando me están acusando. Entonces yo hago una justificación, una defensa. Pero en la Biblia se usa de manera muy distinta. Este verbo siempre está en pasivo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Siempre lo vamos a encontrar como que somos justificados, habiendo sido justificados. No es algo que nosotros hacemos en nosotros mismos, sino es alguien que lo hace en nosotros. Nosotros somos justificados. Y esto no es más que Dios en un tribunal como el juez declarando justo al pecador. ¿Cómo ocurre esto? Por la fe. Ahora, ¿qué significa tener fe? ¿Simplemente pensar que Dios existe? ¿Eso es fe? En el ejemplo que está poniendo de Abraham, podemos ir, quisiera que vayamos al libro de Hechos para ver el ejemplo de Abraham y podamos ver cómo es creerle a Dios como le creyó a Abraham. Fíjense en lo que dice en Hebreos, capítulo 11, versículos 8 y 9. Presten atención porque acá vamos a saber qué tengo que hacer para ser justificado delante de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció
y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, y sigue hablando el texto. Lo importante es que la fe, acá podemos ver que te lleva a tomar decisiones que tienen que ver con tus creencias. Vos cuando crees en Dios, le crees a Dios y obedeces en consecuencia lo que Él te está pidiendo que hagas. Ya no es un esfuerzo humano, ya es una respuesta de fe. Esto es como un niño en su primera infancia, ¿no? Cuando tienen entre 1 y 2 años que están aprendiendo, descubriendo el mundo, el niñito cree en papá y mamá. Todo lo que le diga papá y mamá cree plenamente, no duda. Así debe ser nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Ahora yo te quiero preguntar, ¿en qué estás depositando tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En tu dinero? ¿En tus ahorros? ¿En qué confías realmente? ¿Dónde radica aquello que te hace sentir seguro? ¿En tu juventud? ¿En tus posibilidades? Ninguna de estas cosas te justifican delante de Dios. Y esto es muy importante, hermano, porque todos aquellos que piensen que van a ser justificados delante de Dios por su buen comportamiento, están bajo maldición. Sigamos leyendo en Gálatas, versículo 10. Todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldita sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Lo que está diciendo acá Pablo es que de nada te sirve cumplir con toda la ley si vos incumplís un solo de los mandamientos, por más pequeño que sea, porque te haces culpable, en el juicio vas a quedar como culpable. Fíjense en esto, una vecina, una mujer que es realmente ejemplar, paga todos sus impuestos, y acá en Argentina, ¿no? Paga todos sus impuestos, saca a pasear a su perrito y hace necesidades y lo limpia. No transgrede ninguna norma, pero de pronto va al centro, hace un trámite en la municipalidad, estaciona su auto y cuando sale, adivinen qué pasó. Exactamente, no está el auto. ¿Qué pasó? Se lo llevó la grúa municipal porque estacionó justo en el horario que no está permitido estacionar. Ella se va al tribunal de falta y hace un descargo ahí contra el juez. Y le dice: yo he cumplido con todas las normas viales, toda mi vida he pagado mis impuestos, nunca transgredí ninguna norma de la ciudadanía, solamente cometí esta pequeña infracción, esta contravención. Y ella está queriendo que se la considere por todo lo que ella ha hecho como ciudadana. ¿Qué piensan que le va a decir el juez del tribunal de falta? Exactamente. Le va a decir que todo lo bien que ella ha hecho no la justifica para haber cometido esa transgresión de la norma. Por lo tanto, el juez no solamente la declara culpable, sino que le pone una multa y le hace pagar hasta el último centavo. ¿Así te vas a presentar delante de Dios? ¿Ese va a ser tu argumento? ¿Pensás que esa va a ser tu defensa? Estás bajo maldición. Estás bajo maldición si estás pensando que así te vas a poder defender de todas las transgresiones que cometemos a diario. Mentimos, engañamos, tenemos malos pensamientos, codiciamos, queremos lo que tiene el otro. La envidia es algo que carcome directamente nuestro corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. Perversos somos por definición. Por lo tanto, si ese va a ser nuestro argumento, vamos a tener muchos problemas. Fíjense en ustedes que Pablo, les invito a leer en Romanos capítulo 3, él viene haciendo unas citas del Antiguo Testamento y lo que quiere poner en evidencia es que nadie puede cumplir la ley.
Versículos 10 y 12, solamente vamos a leer esos dos versículos del capítulo 3 de Romanos. Dice Pablo, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Ahora, si esa va a ser nuestra defensa, y si no hay ser humano en la tierra que pueda presentarse ante el juez supremo y alegar buen comportamiento por el cual ser justificado y entrar al cielo, ¿cuál va a ser nuestra defensa? ¿Cómo es que vamos a ser librados de la maldición de la ley? Que es la ley, dijimos el resumen, de todas las normas morales que demanda el creador de su criatura. Las incumplimos a todas. Y por más pequeña que sea el incumplimiento, somos culpables. ¿Cómo es que vamos a escapar de esa maldición? Vamos al versículo 13 de Gálatas 3. Y esto creo que es lo más importante en esta mañana, hermanos, que vamos a leer. Fíjense en lo que pasa acá, y este va a ser nuestro alegato. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Cristo se hizo maldición por todo aquel que en Él cree, para que no se pierda. Quisiera leer en respecto a esto, tomé nota de un texto de John Stott, de su libro La Cruz de Cristo, y quisiera leérselos. Dice Stott, la crucifixión parece haber sido inventada por los bárbaros en las fronteras del mundo conocido y adoptada luego tanto por los griegos como por los romanos. Probablemente sea el método más cruel de ejecución jamás practicado, porque demora deliberadamente la muerte hasta haber infligido la máxima tortura posible. La víctima podía padecer durante días antes de morir. Cuando la adoptaron los romanos, la reservaron para los criminales declarados culpables de asesinato, rebelión o robo a mano armada. No se aplicaba a ciudadanos romanos sino a esclavos, extranjeros y cualquier otro considerado indigno de ser tenido por persona. ¿Realmente Jesucristo se hizo maldición por nosotros? Él, siendo justo, pagó en tu lugar y en mi lugar para que nosotros podamos presentarnos ante el juez y no alegar buen comportamiento. Porque como ya vimos, estamos bajo maldición. Lo único que vamos a poder alegar es fe en Jesucristo. Y quiero esto ilustrarlo. Un criminal en Estados Unidos fue condenado a la pena de muerte. Sus crímenes eran tan aberrantes que cuando se presentaron todos los cargos contra él y se trajeron todos los testigos de los familiares, quedó en claro que este criminal merecía realmente la pena de muerte. Cuando el juez fue a aplicarle la sentencia, se la aplicó al juez defensor. Su juez defensor, que era inocente, en vez de darle la condena de pena de muerte al malhechor, se la imputó al abogado defensor del malhechor. Lo más interesante de esta historia es que el abogado defensor era el hijo del juez. Y la inocencia del abogado defensor se fue imputada en favor del malhechor para que el juez lo pudiera declarar justo. Ahora ustedes pueden preguntar, ¿por qué simplemente el juez no declaró justo, como se hace en la Argentina, no declaró justo al malhechor y listo? ¿Por qué tenía que morir su hijo? La respuesta es que este juez no es como el de los argentinos. Este es un juez justo, que demanda justicia, que él dijo que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, alguien tenía que morir y no puede morir un culpable en lugar de un culpable, porque el culpable está sentado en el tribunal para ser condenado. No puede el culpable morir por el culpable, tiene que ser un inocente, alguien que no esté involucrado en el juicio. Y ese es Jesucristo. Jesucristo, que no tiene culpa,
Se puso en lugar del malhechor para que nosotros podamos ser perdonados. Este es el corazón del Evangelio, Jesucristo crucificado, como le dice Pablo. Oh Gálatas torpes, ¿quién los fascinó para ahora estar haciendo cualquier otra cosa que no estar viendo a Jesucristo crucificado? Hermanos, Dios nos está pidiendo que no hagamos como los Gálatas, que empezaron a meter esfuerzo humano y tener un sistema de meritocracia según lo que hacemos. Tus pecados te condenan. Y espero que en esta mañana te quede claro, tus pecados te condenan delante del juez supremo del universo. Pero tenés una buena noticia, Jesucristo murió por vos, en tu lugar, siendo el inocente, para que vos, siendo el culpable, puedas ser justificado en el día del juicio. Si necesitas a Cristo en tu corazón, si necesitas que tus pecados sean perdonados, yo te invito a que puedas hacer una oración de fe y creer como creyó Abraham y fue contado por justicia. Te invito a que podamos inclinar nuestros rostros para orar, si me puedes acompañar. Y quisiera que puedas pensar en esta mañana y seas sincero con vos mismo. ¿Te vas a poder justificar delante del juez supremo y decirle que por tu buen comportamiento soy inocente del juicio? ¿Esa va a ser tu defensa? El pasaje que leímos dice que estás bajo maldición si pensás así. Pero si tu abogado defensor es Jesucristo, si vos te presentás con Jesucristo ante el juez supremo, vas a alcanzar salvación, vas a ser justificado. Entonces yo te invito ahí en la intimidad de tu corazón. Yo voy a hacer una oración y que vos la puedas repetir y hacelo con fe. Hacelo con fe. Decí conmigo, Señor Jesús, te pido que vengas a mi vida. Creo en ti, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. No hay nada que yo pueda hacer para merecerme el cielo, Señor. Pero sé que moriste en la cruz para salvarme, Señor. Y quiero agradecerlo en esta mañana y recibirte en mi vida. Perdón, Señor. Te pido perdón por toda mi maldad, mis malos pensamientos. Te pido que me limpies de mi pecado. Dame tu Espíritu Santo, como se lo diste a los Gálatas también. Nosotros también lo queremos, Señor. Amén. Hermanos, si hiciste esta oración, si crees en Jesucristo y querés charlar con nosotros después de la reunión, yo te invito a que podamos hablar de qué es Jesucristo y cuál es el plan de salvación que tiene para tu vida y tu familia. No te vayas sin Jesús. Es muy importante. No sabes cuándo vas a morir. ¿Quién tiene comprada la vida? ¿Quién? Cuando vos mueras te vas a presentar ante el juez supremo y ¿qué vas a decir? Ahí van a pasar un video de toda tu vida. Todo va a ser revelado. No hay cosa oculta que no vaya a ser manifestada. ¿Y qué vas a hacer? Va a ser tarde ya. Ahí tenés que llegar ya con tu abogado. Dios los bendiga.